Muy buenos días, muy buenas tardes una vez más, hermanos y amigos. Le damos gracias a nuestro Dios una vez más por darnos esta maravillosa oportunidad de poder estar aquí una vez más para ser el instrumento, ¿verdad?, de la predicación de la palabra de nuestro Dios. En especial poder servir a todas aquellas personas que están dispuestas a estudiar de la palabra de nuestro Dios a través del mundo. Y le damos gracias a nuestro Dios, gracias a nuestro hermano José Cabello y a todos los que, nuestro hermano también Carl Robertson, ¿verdad?, que fue uno de los iniciadores de esta escuela de predicación, pues que el Señor lo tenga en su santa gloria, ¿verdad? Que fue también uno de mis maestros, nuestro hermano Carl Robertson. Bueno, una vez más, hermanos, estamos aquí ya con la lección número 8, la lección número 8. Y en esta ocasión pues vamos a hablar del libro de los Hechos, ya que pues estamos hablando de un panorama de la Biblia. En nuestra clase anterior pues hablamos del libro de Juan. Hoy queremos hablar del libro de los Hechos y queremos irnos rápido, porque definitivamente cuando me estaba preparando para este tema, veo que el libro de los Hechos es uno de los libros que tiene un contenido grande, un contenido maravilloso, un contenido en el cual es un poco difícil, ¿verdad? Como también cuando lleguemos al libro de Hebreos, que no es difícil, pero tiene uno que poder hacer la reducción, ¿verdad?, de una manera pues grande. Es un esfuerzo grande el que tenemos que hacer para poder cumplir con ese tiempo necesario. Y pues le damos gracias a Dios, gracias a los estudiantes, gracias a su siervo, ¿verdad? Gracias primeramente a Dios y no a mí, porque la gloria siempre debe ser para Él. La gloria siempre debe ser para nuestro Dios. Le doy gracias a mi Dios que me usa como instrumento. Y vamos a entrar rápidamente al libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos pues es interesante porque allí es donde revoluciona todo. Allí es donde ahora nuestro Señor, que hablábamos en la lección anterior, cómo cuando viene el Señor Jesucristo, se presenta en este mundo, viene educando, enseñando, preparando a puros israelitas, a su nación, a su gente, a su pueblo. Pero ahora aquí ya vemos una explosión en general, donde el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ya se comienza a predicar alrededor del mundo, alrededor del mundo se empieza a predicar el Evangelio. ¿Quién escribió este libro? Bueno, primeramente tenemos que hablar quién es el autor de este libro, ¿verdad? El autor de este libro, o escritor, Lucas, el médico amado. Él es el que lo escribió. Y es algo interesante que podemos ver tanto en el libro de Hechos como en el libro de Lucas, que hace referencia a la misma persona, a Gallo, a Teófilo, ¿verdad? A Teófilo en el libro de Lucas hace referencia a Teófilo en Lucas capítulo 1, y aquí también en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y el versículo 1 también, dice de la siguiente manera: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Oh Teófilo, ¿verdad? A Teófilo, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, por eso vemos a través de la Biblia que el escritor fue Lucas. Lucas quien estaba con el apóstol Pablo, quien anduvo con el apóstol Pablo, quien fue testigo del apóstol Pablo en llevar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Porque muchos de los pasajes de este libro se menciona a sí mismo como nosotros fuimos, nosotros subimos, nosotros estuvimos, nosotros llegamos. Por ejemplo, cuando usted vaya al libro de los Hechos, si usted lee
Hechos capítulo 16, versículo 11, o Hechos capítulo 20, versículo 7, o Hechos capítulo 13, o Hechos capítulo 20, versículo 13, o Hechos capítulo 21, versículo 7, y tantos más, ¿verdad? Que usted se va a encontrar allá hasta en capítulo 28, versículo 1, y versículo 11, y versículo 16, y etcétera, etcétera. Se va a encontrar todos esos versículos donde Él se expresa de esta manera: llegamos aquí, salimos de aquí para allá, entramos a tal ciudad, entramos a tal parte, se nos quebró el arca en tal parte, o el barco, donde llegamos a una isla llamada Creta. Entonces, de esta manera hace referencia a Lucas en esta lectura, en esta escritura. De esa manera, pues nos damos cuenta que aquel que andaba haciendo los viajes misioneros era el apóstol Pablo. Por lo tanto, él era el compañero del apóstol Pablo. Y como siempre, otra vez, la fecha le digo que no sabemos exactamente al 100%. Se cree que se escribió alrededor del 63 y del 64. El estilo y vocabulario que se usa en el libro de los Hechos es semejante al que se usa en el libro de Lucas. En ambos libros se hace referencia a Teófilo, para poder entender el establecimiento de la iglesia en Éfeso, Filipos y otros lugares. Entonces, pues, es muy importante este libro, porque allí aprendemos del establecimiento de la iglesia en Corinto, en Éfeso, en Filipo, en Tesalónica, etcétera, etcétera. Usted lo va a encontrar en el capítulo 18 y 19, capítulo 16, capítulo 17, el inicio de cada una de esas congregaciones. Y sobre todo, pues el inicio principal, ¿verdad?, que estaba profetizado ya desde el Antiguo Testamento. Ya desde el Antiguo Testamento estaba profetizado que de Jerusalén saldría el mensaje, y en Jerusalén se habló y se inició la iglesia, según lo que vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2. En este libro también aprendemos y vemos el cumplimiento de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que les dijo una, otra y otra vez a sus discípulos mientras estaba con ellos en este mundo, que les decía: estoy a punto de morir. Tengo que ir a Jerusalén porque me van a apresar, porque voy a morir. Pero decían: oye, pues que no te vayas, no vayas. Es necesario que yo me vaya, porque si no puedo ir, no les puedo enviar el Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos ya se manifiesta, en el libro de los Hechos ya nos enseña, y en el libro de los Hechos ya vemos ese cumplimiento de esa promesa de nuestro Señor Jesucristo, porque fue la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles para guiarlos a toda la verdad de Dios, a toda la verdad del consejo de Dios, a toda la verdad de la predicación del Evangelio, pero también para guiarlos al establecimiento de la iglesia en el día del Pentecostés, para que de ahí comenzara la predicación de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, como les dice allí en el capítulo 1 a sus discípulos nuestro Señor Jesucristo. El bosquejo que se puede hacer del libro de los Hechos es que, pues, la predicación del Evangelio en el orden que Cristo lo dijo, ¿verdad? Dijo en el capítulo 1, versículo 8, que se quedaran allí hasta que el Espíritu Santo viniera, porque iban a comenzar en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y pues vemos en el capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 7, la predicación del Evangelio en Jerusalén y Judea. Esa fue la preparación del trabajo y ascensión de Cristo. Eventos que sucedieron al Pentecostés también, ahí cuando estaban todos aquellos judíos del Ponto, de Capadocia, de tantas partes del mundo que habían venido a celebrar la Pascua de los judíos, porque ellos pues tenían que venir como judíos, y ahí es donde el apóstol Pedro se levanta y les da ese mensaje poderoso de la predicación
del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y allí vemos el crecimiento de la iglesia. Aquellas personas, dice, que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros hermanos: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces allí comienza. Luego en el capítulo 8 hasta el capítulo 12, pues vemos la predicación del Evangelio en Samaria y Palestina. Felipe lleva el Evangelio a Samaria, según el capítulo 8. Y luego vemos la conversión del eunuco en el capítulo 8, versículo 26. En el capítulo 9, pues vemos también la conversión de aquel hombre duro, aquel hombre que se negaba, aquel hombre que era opuesto al mensaje de Dios y que no quería que los de ese camino, los que daban la enseñanza de Cristo, los apóstoles, continuaran predicando, sino que él, con autoridad y con fuerza y con palancas, consiguió cartas para que pudiera él ir y perseguir personalmente a todos los que siguieran ese camino, todos los que siguieran la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero una voz le vino del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y allí inmediatamente escucha el mensaje, le dice: ¿quién eres, Señor? Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y vemos la conversión de él en el capítulo 8. Y luego también en el capítulo 10 vemos esa conversión tan importante, porque ahora ya los judíos también podrían ser parte de los salvos. No era simplemente para los romanos, sino ahora los no judíos, los gentiles. Los gentiles también podían obedecer el Evangelio, que somos todos aquellos que no somos parte de los israelitas. Por eso ahora todo mundo podemos ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya para el capítulo 12 vemos la persecución de la iglesia en Jerusalén por Herodes, pero también vemos la muerte de Herodes mismo. En el capítulo 13 al 28 también pues vemos la predicación del Evangelio, de las órdenes cumplidas de la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra, el capítulo 13 hasta el 28, porque allí vemos el primer viaje evangelístico de Pablo desde Antioquía. También vemos el concilio en Jerusalén en cuanto a los gentiles y a la ley en el capítulo 15. Ese cambio, ¿verdad? Esa diferencia de que los judíos tenían que ser circuncidados, de que los judíos tenían que guardar toda la ley del Antiguo Testamento, cuando ya ahí en el capítulo 15 pues vemos que Pablo da reporte que ahora Pedro da reporte que ahora Cornelio se había convertido y ahora ya no era necesario que aquellos que decían llamarse hijos de Dios tuvieran que circuncidarse. Entonces, ese concilio fue muy importante para que los judíos pudieran aceptar a los cristianos, ahora que creían en nuestro Señor Jesucristo. Ya luego en el capítulo 15, pues vemos el segundo viaje evangelístico de Pablo desde Antioquía. Y luego en el capítulo 18 vemos el tercer viaje de Pablo a Antioquía. Y pues en el capítulo 21 vemos a Pablo en Jerusalén, ahora arrestado y enviado a Cesarea. En el capítulo 24 al 26 vemos que Pablo estuvo 2 años en Cesarea predicando. Y en el capítulo 27 al 28, pues el viaje de Pablo a Roma como prisionero, donde ahí estuvo hasta el final de sus días. Entonces es un breve bosquejo que podemos hacer del libro de los Hechos. Ahora, en el libro de Pedro, pues vemos varios discursos de la predicación del Evangelio. Vemos el discurso de Pedro en el Pentecostés, en el capítulo 2, donde se paró y le dijo: varones israelitas, ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En el capítulo 2, versículo 14. Luego en el capítulo 3, versículo 12 en adelante, pues vemos el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Otra vez anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 4, versículo 8 al 12,
Otra vez Pedro ante el Sanedrín, hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no fue prisionero? ¿Cuántas veces no les prohibieron? ¿Cuántas veces no le dijeron no vayan? Pero ellos hablaban, ellos iban, ellos predicaban, ellos no paraban de predicar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que le creyeron, para que así pudieran continuar hablando del mensaje de salvación. Ahora en el capítulo 7, allí vemos como el primer mártir, es conocido como el primer mártir, la muerte de Esteban. Un discurso interesante que da Esteban ante los israelitas, ¿verdad? Y cómo les hace ver a través de las escrituras que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Luego en el capítulo 10, pues vemos el discurso de Pedro ante Cornelio. Luego en el capítulo 11 vemos la defensa de Pedro ante la iglesia en Jerusalén por la conversión de Cornelio y de los gentiles. Luego en el capítulo 13 vemos también a Pablo en Antioquía dando su discurso. Luego en el capítulo 17 vemos a Pablo en Atenas, donde dice: varones atenienses, ¿verdad? Veo que sois muy religiosos, pero por ahí miré un letrero que dice al Dios no conocido, y es del que yo vengo a hablarles. De esa manera les predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Luego vemos también el discurso de Pedro ante la defensa de Pablo en el templo, en el capítulo 22, cuando lo acusaban, ¿verdad? Ese Pablo viene enseñando cosas y diciendo que la ley no es necesaria, que esto, que el otro, no es necesario circuncidarse, y tenía que explicar todas estas cosas. Luego también vemos la defensa de Pablo, ese discurso que hizo ante aquel gobernante llamado Félix y ante Agripa en el capítulo 24 y capítulo 26. Y por último, pues vemos ese discurso también de Pablo en Roma, donde tuvo que defenderse porque había sido, él apeló a Roma, ¿verdad? Para que allí pudiera tener un juicio pues más bueno que el que pudiera tener ante su gente, ante aquellos que lo estaban acusando. El libro de los Hechos es un libro muy importante para nosotros, los hijos de Dios. Y también es un libro que muchas personas pasan por alto, porque a veces en las iglesias, ¿verdad?, hay cierta revoltura donde queremos guardar ciertas cosas del Antiguo Testamento, practicar ciertas cosas del Antiguo Testamento y decir: no es necesario que te bautices, no es necesario que obedezcas el Evangelio, eso viene después. Primeramente tienes que reconocer a Cristo, que confesarlo, que esto y que lo otro. Pero vemos a través de la palabra de Dios, por ejemplo, los ejemplos importantes, ejemplos que al instante, cuando a aquellas personas se les predicó el Evangelio, estas personas inmediatamente reconocieron que estaban mal, inmediatamente reconocieron que tenían que obedecer el Evangelio. Y aún a pesar de que hayan traído las costumbres antiguas, ¿verdad?, nosotros que venimos del catolicismo, se nos hace creer que una vez que ya fuimos rociados, ¿verdad?, porque no fuimos bautizados, sino fuimos rociados, ya somos salvos y ya no te debes bautizar otra vez, porque la Biblia dice un solo bautismo. Pero a través de la palabra de Dios nos damos cuenta que la persona tiene que ser una persona adulta, que la persona tiene que ser una persona que reconoce que con sus actos, sus acciones, sus palabras le ha fallado a Dios. Por lo tanto, cuando se le explica acerca del Evangelio, de la salvación de los hombres a través del Evangelio, a través de creer en Cristo Jesús, pues entonces lo acepta, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la palabra. Entonces vemos muchos ejemplos de conversión. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Hechos, vemos la predicación de Pedro en el día de Pentecostés, ese discurso donde muchas personas, como 3,000 personas, dice la Escritura, vinieron a la obediencia al Evangelio. También los samaritanos, allá en el capítulo 8, versículos 5 al 25, cuando Felipe predicaba en Samaria,
Muchas personas iban siendo convertidas. También el eunuco, en el capítulo 8, versículo 26, que dice la Escritura que iba leyendo el Antiguo Testamento en su carruaje, y luego leyó aquel pasaje del libro de Isaías donde dice: despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces leyó estas palabras, entonces se acerca a Felipe, le predica, comenzando con esa escritura, le predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y aquella persona se convirtió. Lolo fue bautizada, no esperó llegar allá para buscar a alguien, no, allí mismo. Luego vemos la predicación de Cornelio, a Cornelio, uno de los primeros de los gentiles, en el capítulo 10, donde se le predicó la misma historia, que ese Jesús que vino al mundo, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Por lo tanto, también Él tenía que morir al pecado, tenía que ser plantado en el agua para resucitar a una nueva vida, creado según Cristo. Luego también vemos la conversión de Lidia en el capítulo 16. Luego también vemos el carcelero de Filipos en el capítulo 16 también. En Corinto, la predicación en Corinto, cuando Pablo estaba predicando en el capítulo 18. La predicación en Éfeso, donde también hubo resultado en el capítulo 19. Todas esas son ejemplos de conversión que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Ejemplos que tenemos que seguir, ejemplos que son claros, que son el único medio, la única forma de que nosotros seamos salvos, de que nosotros seamos reconocidos como hijos de Dios y como personas que leemos, que seguimos, que caminamos obedeciendo los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y allí lo más principal, lo bien principal y el momento fundamental de toda predicación fue en el capítulo 2, ¿verdad? Porque allí viene el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo, allí viene el cumplimiento de las profecías del libro de Joel en el Antiguo Testamento, allí viene el establecimiento de la iglesia en el año 33, ¿verdad? Allí fue la primera predicación del Evangelio por el apóstol Pablo. Ahí es donde se manifestó el poder del Evangelio para salvar vidas, porque aquellas 3,000 personas estuvieron dispuestas luego. Y sigue teniendo el mismo poder la predicación del Evangelio. Allí es donde suscitó la pregunta por primera vez: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y no le dijo simplemente recita conmigo estas palabras, acepta a Jesús en tu vida. No, luego fueron bautizados. Allí es cuando las personas recibieron el Evangelio, y ahí es cuando muchas personas fueron bautizadas, y ahí es cuando se enseñó que el bautismo es esencial para el perdón de pecados, pero también el arrepentimiento es esencial. Y allí vemos una vida nueva de los primeros cristianos, como lo es ahora. Algunos le han llamado a Hechos capítulo 2, el centro de la Biblia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Tener fe en Jesucristo, arrepentirte de tus pecados, ser bautizado, confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Respuestas o cosas que también aprendió el carcelero de Filipos, que también recibieron los que recibieron el Evangelio allí en Hechos 2, el día de Pentecostés. También algo que aprendió Pablo que tenía que hacer cuando se le dijo: levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Hechos es conocido como el libro de los principios, el principio del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, principio de la obra del Espíritu Santo, principio de la dispensación cristiana, principio de la predicación del Evangelio, principio de la iglesia o reino de Dios, que es lo mismo, principio del reino de Cristo sobre su reino espiritual, que es la iglesia, principio de los primeros cristianos, principio de la obra evangelística por los apóstoles, principio de la adoración cristiana, principio de una nueva influencia por parte de los cristianos. Tiene mucho que enseñarnos el libro de los Hechos.
El libro de los Hechos tiene mucha historia. El libro de los Hechos aprendemos que la iglesia comenzó en Jerusalén, de todos los viajes misioneros del apóstol Pablo, como ya lo mencioné, el establecimiento de la iglesia y sobre todo tiene muchas lecciones prácticas que nuestro modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo, es el que Él nos enseñó, de la obediencia a Él y la obediencia al Evangelio. Por eso les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén. Ahora también aprendemos que el Evangelio es el poder de Dios para salvar. Los apóstoles no se desanimaron en el momento de burla, porque empezaron las críticas y al primer momento empezaron a decirles que estaban borrachos. Asimismo nosotros no debemos desanimarnos. Debemos de enfatizar que las personas son añadidas al reino de Dios cuando obedecen el Evangelio. Esta es una enseñanza que todo mundo debemos de tener. Y tantas otras enseñanzas como la enseñanza de ser nacidos de nuevo por medio de la obediencia al Evangelio. Y otra de las cosas que nosotros los cristianos, así como Jesucristo mandó a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, nosotros también debemos de cumplir ese mandamiento. Bueno, hermanos, este es un breve repaso, como ya se los dije, del libro de los Hechos. Vamos a dejarlo aquí, vamos a terminar aquí. Y como le digo, póngase a leer el libro de los Hechos y aprenda todas esas cosas interesantes, los viajes misioneros de Pablo, los discursos, las conversiones y todas esas cosas que aprendemos acerca de las iglesias en Corinto, en Éfeso, en todas partes donde se comenzó a predicar el Evangelio de la palabra de nuestro Dios. Eso lo va a aprender en el libro de los Hechos. Así que hermanos, Dios les bendiga a todos grandemente y esperamos próximamente estar aquí para una próxima lección. Que Dios les bendiga. Hasta luego.